Bueno, yo soy un poquito más conservadora que Pablo, les voy a aburrir con mi presentación, pero tengo un enfoque respecto al poder también, pero desde otro lugar. Y para empezar voy a tomar las palabras de Clemente Babot, que hizo la apertura de este evento hablando sobre Tucumán Futuro, ese programa del que ya venimos hablando en muchos eventos, contando qué es lo que encontramos, pero yo quiero rescatar estos espacios de intercambio que mencionaba Clemente, porque me pareció que no solamente nos ayudaron a enriquecer, lamentablemente para mal, los números que teníamos, demostrándonos que en el contraste, en el terreno, la situación es mucho peor de la que nosotros preveíamos, pero lejos de frustrarnos, esto lo que nos generó también, no solamente es la sensación, sino escuchar y visibilizar a través de estos testimonios el enorme potencial que tiene nuestra provincia. Potencial lo voy a definir como el poder que tenemos para cambiar la realidad. De todos modos, tener el poder no significa que lo usemos, o que si lo usemos bien, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque lo más importante en nuestra provincia está. Está la valentía, está la resiliencia, está la creatividad, están las ganas de innovar de muchos emprendedores y empresarios, los que consultamos y también otros que todavía no llegamos a entrevistar. Pero parece que esas fuerzas se fueran diluyendo y el punto que quiero traer acá es que el rol del emprendedor y del empresario es valiosísimo y no solamente por la generación de empleo, no solamente porque crean nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, porque agregan ingreso al total de la economía, sino porque ustedes, muchos de los que están acá son emprendedores y empresarios, a ustedes les hablo, ustedes son la base del progreso de nuestra sociedad. Ustedes transforman vidas, ustedes motorizan los cambios y con el status quo que reina lamentablemente en nuestra provincia, la situación demanda y exige que defiendan los derechos y libertades, que el crecimiento de un Estado lamentablemente muy ineficiente en muchos aspectos, que las malas gestiones, que las malas políticas, que los malos políticos limitan y atropellan. ¿Cuántos conocemos que prefirieron o se enfocaron en la supervivencia, que es lógico, porque vivimos el día a día, porque la coyuntura, porque el corto plazo? Pero ¿cuántos de ellos tuvieron que cerrar? ¿Cuántos de ellos se fueron de la provincia? ¿Cuántos de ellos se terminaron volcando a la informalidad? Con todos los costos que eso conlleva, ¿no? Y para describir, porque somos economistas, ¿no, Pablo? Para describir un poco esta situación yo sí traigo algunos números, algunos gráficos, que tienen que ver con variables sobre lo que pasa con el sector privado en nuestra provincia. Cantidad de empresas registradas. Acá lo que vemos en Tucumán es que lamentablemente hay una tendencia creciente a la baja en los últimos 10 años. Según la última estadística para el año 2022, en Tucumán tenemos 11.981 empresas. Esto es un 14% menos de lo que teníamos en el 2012. Son cerca de 1.900 empresas. Y si hablamos de la dinámica de la movilidad empresarial, es decir, aperturas, cierres y el neto que esto genera, acá lo que vemos es que desde el año 2017 se generó una diferencia grande, cada vez más grande, entre las empresas que abren y cierran. En Tucumán cerraron más empresas de las que se abrieron. No le podemos echar la culpa a la pandemia, no le podemos echar la culpa a la guerra, ¿no? Esto demuestra que tenemos problemas que vienen de bastante antes. Y además, y aquí no está graficado, si nos comparamos con nuestras provincias cercanas, con Santiago del Estero y con Salta, en el promedio de los últimos 10 años, ambas provincias crearon más empresas de las que destruyeron, de las que cerraron. Y en Tucumán pasó todo lo contrario. Si miramos la tasa de informalidad, yo les decía que las empresas cierran, migran o se vuelcan a la informalidad. Acá en los últimos 10 años hay una tendencia sostenida a mantenerse esta tasa alrededor del 40%. Según la última medición en el año
2020 en este caso, pero que si uno la estima se mantiene más o menos similar en el 2021 y en el 2022, nosotros tenemos hoy un 45% de informalidad. Estos son 10 puntos porcentuales más del promedio de todo el país. Y además, si miramos la contracara, ¿no?, de la existencia de las empresas, que tiene que ver con el empleo genuino, lo que vemos es que si bien en Tucumán todavía, y a diferencia, por ejemplo, de provincias como Santiago del Estero, tenemos más empleo privado que público, la diferencia, la brecha, se va cortando cada vez más. En los últimos 10 años, el empleo público registrado creció un 30%. El empleo del sector privado lo hizo solamente en un 7%. Evidentemente, no estamos por el mejor camino. Y si acá vemos el crecimiento anual del empleo público y el privado, fíjense cómo, sobre todo, en los últimos años, esa brecha que yo les contaba difiere. Y cómo anualmente también vemos el crecimiento del empleo público muy por encima del privado. Ahora, todo esto, yo no les voy a contar a ustedes, tiene causas conocidas. Y si analizamos específicamente la competencia de la provincia, ¿por qué? Porque lo que buscamos son soluciones que pueda implementar el Ejecutivo. Bueno, acá tengo algunas cosas que ya Clemente y otros expositores han mencionado, ¿no? Gasto público, impuestos, regulaciones, recursos humanos, infraestructura. Pero para no quedarnos solamente con estos títulos, yo lo que les quiero contar son algunas líneas, como ideas disparadoras, de lo que podemos hacer. Y si hablamos de gasto público, voy a tomar la estructura del Estado, el tamaño del Estado. Y traigo un ejemplo, y espero que estén preparados, que tiene que ver con la estructura de la Dirección General de Rentas de la provincia. Son 10 diapositivas que exponen el organigrama solamente de esta dirección. Son básicamente 220 pequeños ravioles entre divisiones, entre secciones, entre equipos, entre departamentos, solamente de esta dirección. Y es uno de los pocos organigramas del gobierno de la provincia que están expuestos públicamente, ¿sí? Esto está sacado de la página oficial. Bueno, gasto público se asocia también a impuestos, porque de alguna manera se financia este gasto público, ¿no? Y acá tenemos algunas ideas muy simples. No sé si ustedes saben cómo está compuesta la recaudación de la provincia, pero hay impuestos que representan muy poco. Les hablo, por ejemplo, de sellos, que representa un 6%. Les hablo, por ejemplo, de salud pública, que no llega al 4%. Bueno, podríamos eliminarlos. Si hablamos de impuesto a los ingresos brutos, ustedes saben que este es un impuesto completamente dañino, que penaliza el agregado de valor, que es característico de todas las provincias de Argentina, pero que en Tucumán representa más de un 80% de la recaudación. No planteamos eliminarlo, pero sí repensar las alícuotas, porque lo que tenemos hoy es un sistema que promueve el lobby como única forma de conseguir exenciones impositivas para sectores que tienen el poder de hacerlo. ¿Qué pasa con el resto de los emprendedores, de los empresarios, de los profesionales? Porque impuestos a los ingresos brutos, ustedes saben que recae sobre todos todo el tiempo. ¿Y qué pasa si les digo que hablemos sobre, por ejemplo, la burocracia? Acá tenemos cosas muy sencillas que se podrían hacer. Por ejemplo, ordenar los trámites y las normas generando una guía que se pueda comunicar a la población, porque lo que nos transmitían los emprendedores y los empresarios en estas reuniones es que muchas veces ni los propios funcionarios municipales o provinciales conocían del todo la cantidad de trámites y regulaciones que tenían que cumplir cada uno de esos sectores. Por otro lado, podemos pensar en la actualización de estas normas. Una persona del sector gastronómico nos contaba que hay una regulación que data del año 50 que les exige tener azulejos de color celeste. Digo, caemos en el absurdo, ¿no? Y si podemos pensar
ir un poquito más allá, hablemos de la digitalización, hablemos de la incorporación de tecnología, hablemos de pensar en un legajo único del ciudadano, donde no tengamos que estar peregrinando por todas las oficinas públicas, imprimiendo una y otra vez el acta de nacimiento y quién sabe cuántos papeles más que el Estado ya tiene. Pero esto pareciera que es palabra mayor, ¿no? Ahora, otro tema que habíamos dicho que era muy importante, que era un problema, tiene que ver con los recursos humanos. Y como estoy hablándoles a empresarios, a emprendedores, me enfoco en educación para el trabajo, ¿no? Entendiendo que hay una demanda de corto plazo muy importante, y no solo de personas con alto nivel de calificación, sino con media y baja calificación. Y acá tenemos una posibilidad enorme de trabajar con los centros de formación profesional, con los terciarios, con esa educación que es superior pero no universitaria, con los oficios. Y es muy importante la cogobernanza, que el ministro bien definía, ¿no?, de la articulación público-privada que atraviese el diseño de políticas públicas. Y acá es fundamental, porque hay que entender cuáles son las demandas de los sectores productivos, de las empresas, de los emprendedores, para traducir y actualizar los planes de estudio. Pero no alcanza solo con eso, porque este tipo de enseñanza tiene que ver con aprender haciendo. Entonces necesitamos tener equipamiento, herramientas, entornos formativos, que no necesariamente tienen que provenir del Estado, por esta misma articulación. Y tenemos que tener docentes que tengan experiencia profesional para que sean idóneos en el dictado de estos contenidos. Y, por supuesto, promover la intermediación laboral para que estas personas que se formen tengan la posibilidad luego de trabajar en alguna de estas empresas o de emprender, ¿no? Ahora, estos son algunos ejemplos de todo lo que tenemos por delante y lo que podemos hacer, pero lo primero que necesitamos para cambiar las cosas es voluntad. Y esa voluntad es política. Pero si no existe, tenemos que hacer que exista, porque los cambios urgen. Por otro lado, tenemos que tener un diagnóstico actualizado, pertinente, completo. Y una vez que tenemos el diagnóstico, planificar, definir objetivos, metas. Esto parece muy básico, pero es la manera en la que tenemos que empezar a exigir que se trabaje. Aparte, contar con un equipo de profesionales idóneos, analizar evidencia, casos de éxito. Acá no vamos a inventar absolutamente nada nuevo. Y diseñar soluciones pensando en las dificultades que puede tener la implementación y también en el monitoreo y en la evaluación, que sirva para corregir, si es que necesitamos corregir algo, para alcanzar esos resultados que dijimos que íbamos a alcanzar, pero también para rendir cuentas de cara a la ciudadanía, porque acá estamos hablando de la administración de nada más y nada menos que de recursos públicos. Esto sería más o menos una forma de proceder. Y para dejarles una frase final, porque de nuevo la idea era interpelar sobre todo al sector privado, a las empresas que necesitan de un contexto distinto para producir, para generar valor. A los economistas siempre nos dicen que anticipemos el futuro. Lo primero que nos preguntan es ¿a cuánto va a estar el dólar en diciembre de 2023? Y la verdad que no lo sé yo, creo que Pablo, vos tampoco. Bueno, lo que sí sé que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Los invito a hacerlo. Muchas gracias.